Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bienvenidos sean todos ustedes a este día de estudio bíblico. Y ya no estamos dando Nueva Vida en Cristo, la serie Nueva Vida en Cristo, sino que la semana pasada iniciamos una nueva serie sobre la epístola de los Santiagos o de Santiago, ¿verdad? ¿Y cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Amén. Los que estuvieron aquí tienen la primera lección, ¿no? Hicimos un análisis que lo vamos a repasar más tarde de qué se trata este maravilloso libro, ¿no? Y
en primer punto vimos la semana pasada acerca de el gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo que aprendieron ustedes? Que hay que estar ¿qué? Gozoso en medio de ¿qué? En medio de la prueba. Así que el Señor te puede dar paz en medio de la tormenta. También estuvimos viendo ¿verdad? Más detalles sobre ¿verdad? Estar siempre gozoso, etcétera, etcétera. Y culminamos el tema que nos llevó a predicar inclusive el domingo pasado sobre ese tema, sobre personas de doble ánimo, ¿verdad? Y el versículo 8 terminó describiendo qué es una persona de doble ánimo. ¿Quién se recuerda qué es una persona de doble ánimo? Una persona constante, sí, pero como lo describe el versículo 8, ¿cómo lo describe? Dice que la persona de doble ánimo es como la ola del mar, que va y viene. Que va y viene, pero oí la palabra clave. Una persona inconstante. Inconstante. Así es, así es. Y bueno, gracias por actualizarse. Y hoy entonces seguimos con el mismo capítulo 1, pero a partir del verso 9 en adelante, ¿verdad? Estaremos abarcando hasta el 18, del 9 al 18. Así que todos han de tener su Biblia abierta en el capítulo 1 de Santiago. Ahora sí podemos comenzar, ¿no? Podemos comenzar, y como vimos la semana pasada, los que no estaban aquí, ¿verdad? Este libro nos ayuda a vivir en busca de la madurez en Cristo. ¿Cómo? Busca de la madurez en Cristo. ¿Cuántos son maduros aquí? ¿Cuántos son cristianos maduros aquí? ¿Ah? Bueno, habrán algunos acojolados, habrán algunos que le faltan, ¿verdad? Un poquito verde, habrán algunos ya maduritos, pero la madurez no termina. Siempre hay algo más que aprender, así que nadie puede decir, yo ya completé la madurez. No, la madurez no se termina de completar. Usted cada día va a aprender algo nuevo en el camino del Señor. Amén. Entonces, en esa primera sesión, ¿verdad? La clase número 2 de hoy, vamos a repetir lo que dijimos en la primera sesión, o sea, sobre ese análisis. Y si alguno no escuchó, pues puede escuchar hoy acerca de el análisis del libro. La meta principal del escritor era animar a aquellos a quienes escribió sufrir con paciencia sus pruebas. ¿Cómo sufrir qué? Con paciencia sus pruebas, y eliminar de sus corazones y vidas aquellos defectos serios que los hacían ver en su naturaleza no ser como Cristo. Este libro tiene un buen fundamento, ¿no? Primero, queremos, ¿verdad? Que a pesar de la prueba tengamos paciencia y podamos pasar la prueba con paciencia. Y aprendimos una fórmula, ¿verdad? Es como un escaloncito. ¿Quién se acuerda? La prueba trae paciencia. La prueba produce ¿qué? Paciencia. Y cuando usted pide paciencia, ¿qué Dios le da? Prueba, pero entonces también le da otra cosa. Espérese, estamos volviendo para atrás y para adelante, sí. Usted quizás no tiene paciencia, pero usted le pide a Dios paciencia. ¿Y qué le da a Él? Prueba. Para que entonces adquiera la paciencia. Ahora, cuando usted le pide a Él, ¿verdad? Paciencia, también Él le da algo extra, ¿verdad? Sabiduría, ¿para qué? Para poder. Y así fuimos viendo que si usted añade estos versículos y va de uno al otro, hay una secuencia que hay que seguir, ¿no? Sí, del 1 al 8 lo hicimos. Vamos a ver qué pasa entonces en el día de hoy, del 9 en adelante. Y la primera parte que vamos a estar viendo es la parte 2, porque la parte 1 la dimos el jueves pasado, la parte 2 que dice ricos y pobres,
solamente del versículo 9 al versículo 11. Ricos y ¿qué? Y pobres. Usted dirá, pero ricos y pobres, pero ¿será que los ricos tienen cabida o no? ¿O qué aprendimos de eso en algunas veces hablando de los ricos, etcétera? Vamos a ver ricos y pobres. Vamos a ver. Vamos a leer Santiago 1, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice así: el hermano que es humilde, de humilde condición, como el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¡Wow! Espérese. Aquí hay un contraste. El que es humilde, ¿qué tiene que hacer? Gloriarse en su exaltación de ser, ¿qué? Humilde. Ahora, el que es rico, que no es humilde, ¿qué va a pasar? Tiene que humillarse. Tiene que humillarse porque ¿Verdad? va a pasar como ¿Por qué? Porque si no se humilla, pasará como la flor del campo. Ahora, hoy vamos a aprender algo diferente acerca de los ricos. Porque no es que, aunque la Biblia dice, y Jesús dijo, que es más difícil, ¿verdad?, que un rico entre a como un camello puede entrar por la aguja, por el... No es fácil que el camello pase por el ojo de una aguja. Por el ojo de una aguja, ¿verdad? Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ahora, Jesús no quiso decir que era imposible de que un rico pueda entrar, ¿no? Ese rico al que él se refirió, ¿verdad?, se fue triste y no pudo hacer lo que Jesús le dijo que hiciera, que era vender todo su bien y regalarlo. Él no pudo hacer eso. No obstante, Dios ha llamado a personas que ya tienen, que ya Dios lo ha bendecido y que son ricos. Y Dios lo ha usado. Ahora, esa persona rica tiene que hacer algunas cosas, ¿verdad?, para poder entrar. ¿Qué fue lo que leímos aquí? Tiene que humillarse. Vamos a ver lo que dice la lección, pero vamos a ver el versículo 11. Dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así también se marchitará ¿quién? En todas sus empresas, si no se humilla. Oh, ok. Vamos a ver qué dice la lección entonces. Ricos y pobres. Ya leímos, ¿verdad? Ahora la primera pregunta sobre el versículo 9. ¿Qué debe hacer el cristiano de condición humilde? Gloriarse en su exaltación. Vinieron duro y curvero, ¿verdad? Vinieron duro y curvero, ¿no? Qué bueno. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano de condición elevada? O mejor dicho, un rico. ¿Qué debe hacer? Debe humillarse. Gloriarse en su humillación, ¿verdad? Entonces la lección ahora nos dice cómo lo explica 1 Timoteo 6, 17 y 19. Para eso hay que leer 1 Timoteo 6, 17 al 19, que dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. Que no sean ¿qué? Altivos. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, que hagan bien. ¿A quién le está hablando? A los ricos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para su buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida
eterna. ¿A quién le está hablando este pasaje? A los ricos. A los ricos. O sea que para los ricos hay oportunidad. ¿Y qué es lo primero que el rico tiene que hacer? Humillarse. Y que no sean ¿qué? Altivos, o sea, orgullosos porque son ricos, ¿no? ¿Verdad? Que no pongan la esperanza en sus riquezas, ¿verdad? Porque las riquezas son ¿qué? Inciertas, son pasajeras. Sino que pongan su esperanza ¿en quién? En el Dios vivo, que Él nos da, siendo rico, siendo pobre, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero aquí, en el versículo 18 y 19, hay otra clave. Que hagan bien. O sea, usted tiene dinero, ¿verdad? Usted es rico. ¿Que haga qué? Haga bien. ¿Cómo usted va a hacer bien? Haciendo ¿qué? Buenas obras. O sea, distribuyendo su abundancia con aquel que la necesita, ¿no? Siendo dadivoso, siendo generoso, atesorando. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sí, para lo porvenir. ¿Pero cómo? Y que echen mano ¿de qué? De la vida eterna. De la vida eterna. Así que el rico tiene esperanza. ¿Cómo? Si el rico tiene esperanza, pero tiene primero que humillarse, su altivez por su dinero, su posición, tiene que bajar y entonces ahora tiene que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Y voy a hacer un paréntesis antes de entrar en detalles de la lección. ¿Qué pasó cuando Jesús citó o llamó a alguien llamado Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Bueno, era un publicano, era un estafador de impuestos. Un ladronazo. ¿Por qué? Porque él representaba, él era judío, pero él representaba a los romanos. Y él le cobraba, es como aquí, tenemos que pagar el impuesto al tío Sam, ¿verdad que sí? Y usted va a llenar su income tax de acuerdo a lo que usted ganó, porque usted tiene que reportar sus ganancias y tiene que pagar los impuestos, ¿sí o no? ¿No? Ah, pues eso pasaba también en aquel entonces. ¿Y qué hacía Zaqueo? Él iba de Juan, págame los impuestos, para yo pagárselo allá. Y entonces, usted debe 80,000 de impuestos, pero él debía era 40. Entonces, él se quedaba con 40 y pagaba 40. Y se hizo ¿qué? Súper rico, súper millonario. Pero él tuvo oportunidad, ¿sí o no? Ah, él tenía, ¿verdad? Primero él se subió en un árbol porque él quería ver a Jesús. Pero Jesús sabía que iba a ver a quién, a Zaqueo, y ya hizo su plan. ¿Qué le dijo Jesús? ¡Hey, Zaqueo! ¿Y cómo él sabía su nombre? Pero lo llamó por su nombre. Ven, que hoy vamos a tu casa a comer. Esa era la ofensa más grande para el pueblo de Israel, los judíos. ¿Por qué? Cónchole, ¿cómo que Jesús se va a sentar a cenar con el estafador más grande que puede existir? Ah, pero él era un alma que necesitaba arrepentirse, que necesitaba tener salvación y que necesitaba una oportunidad, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó con Zaqueo? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Se arrepintió y ¿qué hizo? Devolvió todo lo que le había robado. Volvió donde Juan y le dio, toma tu 40, toma. Y entonces lo que le quedó lo repartió y hizo lo que hemos visto aquí en 1 Timoteo 6, 17 al 19. O sea, él alcanzó ¿qué? Misericordia y alcanzó ¿qué? Salvación, a pesar de que era un rico, pero él se humilló y él hizo el proceso que Jesús le dijo y obtuvo ¿qué? Salvación. Ah, o sea que los ricos tienen esperanza. Lamentablemente, el 99%, voy a decir yo, se aferran a su riqueza y no hacen este proceso. Dígame, hermano. Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es Amor al dinero. al dinero. Y es por eso que el rico es tan difícil salvarse, porque mientras más... Porque su esperanza está puesta en el dinero. Pero si cambia y hace un switch y su esperanza la pone en Jesús,
entonces, y hace este proceso, entonces hay oportunidad. Amén. Ok, veamos entonces la enseñanza apostólica respecto a las desigualdades, ¿verdad? 2 Corintios 8, 1 al 16. No sé si la vamos a leer o si tenemos tiempo, pero sí, aquí está. Y son muchos versículos que van a enseñarnos en términos de las desigualdades y cómo esas desigualdades pueden balancearse. Ya vimos, ¿verdad?, en Timoteo que el rico tiene oportunidad, pero vimos en Santiago, ¿verdad?, que el pobre se salta en ¿qué? En su Exaltación. ¿por qué? Y el rico, ¿qué tiene que hacer? O sea, busca un balance. Y ya lo vimos en Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo 6, 17 al 19. ¿Cierto? Sí. Ok, seguimos sin interrupción, por favor. Vamos entonces a leer 2 Corintios 8, 1 al 16. Cuando estén listos, puedo seguir. Segunda de Corintios 1, 8, 1 al 16 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, como su profunda ¿qué? Pobreza, eran pobres, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Pues doy testimonio, ese Pablo hablando, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Cómo dieron ellos? Conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dieron con mucho esfuerzo porque ellos querían ser partícipes, ¿verdad? Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Y cuál es la gracia? Dar, hacer el sacrificio de dar. No hablando como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cómo? ¿Se hizo qué? Pobre. Y era rico. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy consejo, porque esto os conviene a vosotros. ¿Qué? Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que
recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Bueno, el estudio en realidad es de Santiago, no de Segunda de Corintios. Pero Segunda de Corintios nos da aquí una apreciación de un evento que pasó, ¿verdad? Cuando los hermanos de Macedonia y Pablo está hablándole a los corintios y le está refiriendo lo que pasó en Macedonia, cómo los hermanos, siendo pobres, siendo necesitados, hicieron un esfuerzo, y no solamente de palabra, pero en hecho, pudieron ofrendar y ayudar a la obra misionera, pudiendo ayudar no solamente a Pablo, pero a otros apóstoles, misioneros, discípulos que estaban en la obra, ¿verdad? Y Pablo quiere resaltar ahí cómo ese equilibrio de bendición puede, ¿verdad?, ser de riqueza para que el que en pobreza o en necesidad sobreabunde en dar, y dando obtiene ¿qué? Bendición, y obtiene no riqueza, pero hace el balance. ¿Me entienden ahora? ¿Me entienden ahora? Ok. Muy bien. Entonces, yo quiero que usted en su casa analice y lea otra vez 2 de Corintios, capítulo 8, ¿verdad? Del 1 al 16, que de una manera u otra lo va a llevar y lo va a traer a lo que estamos aprendiendo aquí en el libro de Santiago, hablando entre el balance de la pobreza y la riqueza. ¿No? Es mejor ser pobre y ser humilde y ganar la riqueza en los cielos que ser rico y perder, ¿verdad?, la salvación. ¿Me sigue? Muy bien, entonces eso nos lleva al tercer punto de este capítulo 1, y ahora viene a otro tema, otro punto que vamos a estar mirando. Pero antes de entrar en este, yo quiero hacer un poquito de reversa para atrás. A ver si entendimos más o menos, cuando hablamos de riqueza y de pobreza, que el libro que estamos, ¿verdad?, de Santiago, que estamos estudiando, nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar. ¿Ah? Y para eso tenemos que dar, ¿verdad?, reversa para atrás, y vamos a repetir otra vez esos versículos, gracias, esos versículos, ¿verdad?, del 9 al 11. Y yo quiero que alguien me lea Santiago, capítulo 1, del 9 al 11, para ver cómo cerramos este punto número 2 acerca de las riquezas y la pobreza. Hermana Marlene, léalo, que se oiga. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok, entonces vimos dos condiciones y aprendimos que un rico puede, ¿verdad?, sí obtener la salvación cuando haga los pasos correctos. Primero, humillarse, ese orgullo de tener, tiene que, y luego hacer un proceso y que lo que tiene, ser generoso y empezar a, ¿para qué? Para que haya balance, de verdad, que no haya muy ricos y muy pobres. No, espérate, los muy ricos pueden ayudar a los muy pobres, y entonces todos encontrarse en el medio para que tengamos un balance y un nivel, ¿verdad?, medio, un término medio. ¿Sabían ustedes que antes, años atrás, vamos a decir, antes de los 60,
la diferencia mundial entre ricos y pobres, había un abismo muy grande en el medio. Sí, o la mayoría eran muy pobres o muy ricos. No había clase media, Había clase pobre. ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Algunos líderes o gobiernos, entendiendo eso, trataron, y esto es humano, esto no es bíblico, trataron de, con sus políticas o sus proyectos, de hacer el balance, de crear, ¿verdad? Eso pasó en la República Dominicana. Sí, ¿por qué? Yo lo puedo expresar, ¿verdad? Y muchos de los que están aquí pueden hacerlo, ¿verdad? Los que conocen la vida de los 60 atrás, digo, yo nací en el 60, pero tengo los testimonios de mis abuelos, mis familiares, y todo el mundo o era muy rico o era muy pobre. No había clase media, ¿verdad que no? Y con los años, hoy, podemos decir que la República Dominicana, ahora hay una gran mayoría, siguen habiendo ricos, siguen habiendo pobres, pero ahora se ha creado una gran mayoría de clase media, ¿verdad? Sí, y usted lo puede ver eso en todos los aspectos, en todo el sentido. Hay gente allá que vive mejor que nosotros aquí, con eso se lo digo todo. Pregunta. Sin muchas cosas. Dígame, hermano. ¿Podrá el rico vivir sin el pobre? ¿Podrá el rico vivir sin el Sin pobre? el pobre al lado. No. Bueno, es una pregunta un poco, No. pero va más Pueden vivir va sin- más ¿Quién le va a políticamente limpiar que el piso? espiritualmente. ¿Quién le va a...? Dígame, hermano. Ahora mismo con ahora mismo con la crisis mundial, todos los gobiernos del mundo, incluyendo el de Joe Biden, están poniendo impuestos a los grandes capitales y a las grandes empresas Para ayudar. darle asistencia a la clase media, porque si no lo hacen, desaparece. Piensa que Exactamente. vamos a tener gente muy rica, muy pobre, como se está explicando. Piensa que es Exacto. necesario que... Ahora, yo lo que le estoy tratando de expresar es que si en el mundo secular o político existe esa posibilidad de hacer esa transición a que, ¿verdad? Que haya una igualdad, que no haya una desigualdad tan marcada, espiritualmente también aprendimos ahora y lo vimos ya en Santiago, que existe ese balance. El que tiene más, despójese y ayude y, ¿verdad? Bendiga al que no tiene, para que el que no tiene pueda subir. Eso es una ley entonces ahora espiritual que podemos tener en práctica. Una pregunta, pastor. Ujú. ¿Por qué en esos años nos predicaban el evangelio como el que ser rico era pecado, que el evangelio era para pobres? Era que lo que veíamos, los libros que estaban escritos, todos los ricos de ese tiempo tenían su corazón puesto en el dinero, que se duró tanto tiempo, porque hace poco que ese velo se quitó, de que también los ricos... Bien. Sí, pensaban que el evangelio Bien era lo has para dicho, bien lo has dicho. Fíjense, mucha de la palabra de escrita se utilizó textualmente sin leer contexto, sin nada más leían el texto. Y uno de los textos que llevó a eso es cuando Jesús dijo, es más difícil que un rico, ¿verdad? Que un camello entre por la aguja, que un rico lo haga. Entonces ya eso marcó, pero no leyeron a Timoteo, ni leyeron a Santiago, para buscar ese balance que te dice, espérate, no, hay ricos que pueden. Y por ejemplo, el martes yo estuve hablando con los caballeros, ¿verdad? Porque vino el tema así por así, sin querer, y hablamos de una empresa llamada La Colgate, que el dueño de La Colgate, siendo cristiano, le dijo al Señor, Señor, si tú me prosperas, yo te voy a diezmar de las ganancias que yo tenga. Y Dios lo prosperó y él diezmó. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Después él dijo, no, ahora yo voy a dar el 20, no el 10. Toda mi ganancia, el 20 lo voy a dar. Y Dios lo siguió prosperando. Y después subió al 30 y al 40. Ahora, hoy en día, él le da el 90 Gloria a al Dios. Señor. Y con 10, él vive millonario. Con el 10% de lo que gana La Colgate, el 10%
es suficiente para él vivir millonario. Pero ¿cuál fue el trato que él hizo? Pero, ¿verdad? Fíjense, para nosotros los cristianos, el tema de diezmar, que es otro tema, que otro día vamos a hablar, es incómodo, el 10%. Si yo me gané 500, tengo que dar 50. Eso está. Y no lo quieren hacer. Bueno, el que no lo hace está sembrando, ¿verdad? Poco. Está sembrando negligentemente y es como dice, mezquinamente. Pero el que lo da, Dios le promete darle, ¿verdad? El 100 por 1 y te abrirá las puertas de las bendiciones de los cielos. Eso pasó con el de la Colgate. Y espantará al devorador. Entonces, el de la Colgate, ¿es rico el de la Colgate? Entonces él no va a entrar porque es rico. No, sí, él es rico, pero él hizo un trato con Dios. Pero ¿cuánto le está dando al ministerio? Gloria a Dios. Mundial, porque él es mundial que él da. Al ministerio mundial, cristiano. Y no solamente la pasta, los productos. No, todos los productos colgados. Todos los productos colgados. ¿Verdad? Entonces, ese rico hizo una diferencia. Hizo una diferencia. Exactamente. Así que no se lleven, como habló Yocasti, de ese evangelio que veíamos antes, de que o era para pobres o era... No. Hoy en día hay altas esferas de personas ricas y son cristianos y son salvos. Pero han tenido que hacer lo que acabamos de aprender. Amén. Su corazón no está en la riqueza. Su corazón ya no está en la riqueza. Pero, claro, Dios lo prosperó porque hicieron las cosas debidamente. No como dijo el hermano de alguien que contó que la lotería y las cosas. Bueno, no, así no. Eso lo hablamos después. Muy bien, ahora sí entramos entonces en la parte número 3. Y la parte número 3 dice: perseverancia a través de las pruebas y tentaciones. Y estamos en el mismo capítulo 1, ahora del 12 al 18. ¿Cómo? Hay que perseverar a través de qué? De las pruebas y de la tentación. Por eso escucharon la canción del principio. Que no importa la prueba que tú tengas, ¿verdad? Tenemos que seguir para adelante. Hay una canción que dice paz en la tormenta y un montón de escritura aplicable a que más pruebas tú tienes. Al principio nos dijimos la primera clase que la prueba tenemos que soportar. ¿Con qué? Con paciencia y con gozo. Y eso te va a dar entonces agua. Pues vamos a ver qué dice este capítulo 1 del 12 al 18. Vamos a ver. Dice así. 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo me paro, porque ya este solo versículo hay una teoría que debemos de aplicar y aprender, ¿verdad? ¿Quién es bienaventurado? El varón que soporta la tentación. ¿Usted es bienaventurado? No, tiene primero que soportar ¿qué? La tentación, ¿verdad? Y cuando haya resistido la prueba, entonces es cuando va a recibir ¿qué? La corona de la vida que Dios ha prometido. A los que le aman. ¿A quiénes? A los A los que que le aman. le aman. Aleluya. Y eso nos trae a la pregunta número 3 sobre este versículo. Dice: ¿cómo es catalogado el que soporta la tentación? Bienaventurado. ¿Cómo? Bienaventurado. Bienaventurado, aleluya. El que soporta, ¿qué? La tentación. Y la prueba, La prueba. ¿verdad? Es bienaventurado. Ahora vamos al 13, versículo 13. Cuando alguno es tentado, y aquí viene un estudio teológico en este versículo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cómo? No diga
que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aleluya. ¿Cómo? ¿Y quién es entonces el que tienta? Satanás. El tentador, ¿verdad? Él es el que lo hace. Ahora, sí hay una cosa que Dios sí hace. ¿Quién me puede decir? La prueba. No, Él la permite la prueba. Permite la prueba. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito que a través de esa prueba tú vas a obtener ¿qué? La corona de Sí. Va a tener, No a tener dijimos la crecimiento, fórmula. Va a tener crecimiento, Paciencia, ciencia. Ciencia. etcétera, etcétera. Ok. Pastor, Ajá. pero sobre la prueba, la tentación, eso no. Yo leí en la Biblia que dice que es sobre la concupiscencia de nuestra carne. Sí, ahí vamos a llegar. Vamos a llegar ahí porque eso, lo que tú me estás diciendo es quién es el que realmente prueba. Y a veces somos nosotros mismos con nuestra propia concupiscencia. Ahí vamos a llegar. Pero lo que estamos determinando ahora es que Dios no tienta a nadie. Ahora Él la permite, la tentación, como una prueba para que tú la pases, para que tú la superes y para que tú crezcas. Ahora sí lo entendieron. Ahora vamos a aprender que Él tampoco va a permitir que tú tengas más pruebas de las que tú no puedes soportar. Ok, pero vamos a la primera parte. ¿Quién es el que tienta al cristiano? Satanás. Lucifer. El engañador o el tentador. Y nosotros mismos. ¿Cómo? Nosotros mismos. Vamos para allá. Pero primero hay que establecer quién es el que tienta. El tentador. Y nosotros mismos con nuestra propia concupiscencia. Eso lo vamos a aprender y lo vamos a explicar más con detalle. Pero eso determina que Dios no tienta a nadie. Usted no puede decir, caí en la tentación que Dios me mandó. No, te cayó usted. No diga, no culpe a Dios que Él se la mandó. Él no se la mandó. Ok, perfecto. Vamos a leer entonces el versículo de 1 Corintios 10, 13 para hacer más ¿verdad? Entendimiento a este concepto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese, lo primero que usted tiene que entender es que la tentación que usted recibe es una tentación humana. ¿Verdad? Nada de lo que nos ha sobrevenido no es humana, ¿no? Y como humanos nosotros la digerimos como humanos, pero vamos a seguir viendo. No hay una tentación que haya sobrevenido que no sea humana. Pero fiel es Dios, ¿qué? Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo? O sea, Él permite la tentación. Primero Él no va a dejar que sea más grande de lo que tú puedes soportar, pero también te da la salida para que tú salgas de ella. ¿Me sigue? Eso lo hace nuestro Dios. Así que no podemos culpar a Dios cuando somos tentados o cuando caemos, porque ya vimos que no son, que son humanas, que no son espirituales, son tentaciones humanas. Dígame, hermano. ¿Cuándo sabemos en el momento que tenemos una tentación? Ok, primero entonces hay que definir cuál es la tentación. Cuando tú Porque hasta que no se comete no debe ser un pecado, imagínate. Bueno, pero si tú tienes tu entendimiento correcto y tú sabes que haciendo eso tú estás pecando, entonces tentación viene a ser el deseo humano de hacer eso que tú sabes que es pecado, y entonces viene la lucha, porque es en nuestra mente. ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago, es pecado. No estaríamos buscando un culpable en otro cuando es nosotros mismos la culpa. Oh, sí, eso pasa mucho.
Por ejemplo, un pastor encontró a uno de sus soldados, sus feligreses, saliendo de una barra. Eso fue allá en la República. Entonces, el pastor se espantó y dijo, muchacho, ¿qué tú haces saliendo de ese bar? Porque nada bueno va a estar haciendo allá adentro, ¿verdad que no? ¿No? Y dice, no, pastor, perdóname, yo estaba buscando la tentación para vencerla. Pero ¿y qué es lo que dice la palabra? Huye de las tentaciones. Entonces, si tú sabes que por ahí está la tentación, ¿cómo tú vas a buscarla para vencer? No, tú estás tentando a Dios, ¿no? Así que sí, nosotros somos los que, ¿verdad? Buscamos y caemos. Entonces después le queremos buscar culpables. Y nosotros somos los mismos culpables. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios la permite, la prueba, ¿verdad? Pero juntamente con permitir la prueba, perdón, entonces Dios nos da ¿qué? La salida. Así que, para soportarla, así que no hay razón por la cual caer. Si caemos, ustedes verán ahorita por qué hay que caer. Aleluya. Muy bien. Ahora, sobre el versículo 13. La tentación de parte de Dios no es tramposa ni engañosa, sino probativa. Eso dice la lección. O sea, ya leímos, Dios no es el que tienta, pero Él la permite. Pero Él no permite que tú seas tentado con algo que tú no vas a poder, ¿verdad? Pero cuando Él lo permite, juntamente con la tentación, te da ¿qué? La salida, ¿verdad? O sea que si eres tú el que cae y no encontraste la salida y caíste, no digas que fue Dios. Ahora me entendieron. Te enredaste la pata de los caballos. Sí, no digas que fue Dios. Así que Dios sí la permite con un propósito. Con un propósito. Amén. Ahora, José cayó en la tentación. No cayó. ¿Qué hizo José? Él escapó. Él dejó hasta su ropa en la mano de la mujer que lo quería. Por aquí que me ¿verdad? queda más cerca. Escapó. Desnudo o en calzoncillo, yo no sé cómo. No fue una sola vez que la mujer lo hizo. Salió corriendo. Ese no buscó la tentación para vencerla. Ese no esperó. No. Sí. Se fue. Huye de las pasiones juveniles, dice un versículo. Ahora vamos a leer los versículos 14 y 15. Amén. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahí vamos hermano al tema, es atraído y seducido. Espérate. Esto hay que digerirlo bien. Dios no tienta a nadie, pero somos tentados cada uno de nosotros, nos está diciendo Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Y cómo se desmenuza esto? ¿Cómo se desmenuza esto? Deseos impropios. Nuestra concupiscencia. Primero hay que definir qué es concupiscencia. Como nuestros deseos carnales. Concupiscencia son nuestros deseos carnales. Que lo de usted puede ser una cosa, lo de Juan otra. Cada uno posiblemente tenemos un deseo diferente que viene de nuestra carne. ¿Y qué es lo que queremos hacer como humanos? Saciar nuestro deseo, nuestra carne. Entonces, no somos tentados porque Dios nos tentó, sino que la concupiscencia, o sea, lo que nosotros sentimos, lo que nos arrastra a hacer aquello que sabemos que no es de Dios y que es pecado, el deseo de la carne que nos arrastra es mayor, ¿verdad?, que el temor, que ya hablamos en los primeros versículos, el temor a Dios, y entonces caemos. Yo tengo una tentación en mi casa, una mamá Juana. Bueno, ya yo le dije lo que hay que hacer. No, yo la veo y no digo nada ya. Bueno, tiene que derribarla. Bueno, ya yo le dije.
Y el trago que dice, tomarse un solo trago. Yo le dije cuál era la solución, Pero no ¿verdad? tentación de seguir bebiendo, sino un solo traguito. Pascual dice que él. Es que me pertenece. Un trago. Hay un peregrino secular que dice que al cuerpo no se le da tanto gusto. Bueno, seguimos, que está buena la cosa, ¿verdad? Ahora yo quiero que usted haga la secuencia de los pasos sobre la concupiscencia, ¿verdad? Ahora aprendimos que usted es tentado por su propio deseo. Así que mire, usted puede tener 10 años viendo esa mamá Juana ahí y no hacerle caso. Pero un día va a llegar que usted va a decir, cónchale, ya, A veces, déjame. a veces ¿Verdad? ni me doy cuenta que está ahí. Bueno, pero A veces la veo un día su propia concupiscencia, un solo. ese día va a llegar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para que no llegue? Saque eso de ahí. Ahora, Ya yo la quité de donde estaba. Yo estoy probando. Espérese. Tú me entiendes, mi tentación. pero oigan bien, Ya no doy. ahora su propia concupiscencia lo atrae a lo que está deseando. A la mamá Juana. En este caso, cogimos la mamá Juana, Ellos llaman. lo atrae y lo seduce. Ah, espérate. Ahora, A veces me dan un trago ahora con café. vamos a quitar la mamá Juana. Pero ponga usted en su mente lo que a usted le atrae. ¿Cómo? Pregúntale, ¿qué es lo que a ti te atrae? ¿Y a ti qué te atrae? ¿Qué es lo que te atrae? La fama. Bueno, entonces la concupiscencia es más bien lo que a ti te atrae. Pastor, el hermano Pascual siempre dice allá en la casa, yo tengo un diablito aquí y un ángel aquí. Y el diablito me dice a mí, Pascual, haz tal cosa. Pero este me dice, no lo haga. Y yo lo obedezco de la mano derecha, que no lo haga. Bueno, eso se llama guerra espiritual, porque eso es real. Y no es aquí ni aquí, no es adentro de nosotros, es en nuestra propia mente que está esa lucha. 2 pesos. Cuando iba a jugar, yo le dije, Pascual, dice un refrán que el que juega por necesidad pierde por apuro. 2 pesos. No lo haga. Hermana, Ahora que está hablando de guerra espiritual, mi hermano hace mucho le mandó de Santo Domingo una bebida a mi esposo, pero él no toma nada. Y está ahí. Y déjenme decirle, está ahí. Pero, ¿por qué? Porque yo a veces me ha dado la tentación de regalarla. Pero digo, pero si yo regalo esto, estoy dañando a otro. Y por eso entonces he tirado así como de romperla. Y ahí está. No he querido romperla, pero tampoco regalarla para no dañar. muy bien, tenemos que avanzar, porque nos está gustando, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a una conclusión el día de hoy, ¿verdad que sí? Ahora yo quiero que usted anote el proceso que la concupiscencia trae, ¿verdad? Ya dijimos que somos atraídos, que somos seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, o sea, lo ejecuta, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora yo quiero que usted entienda esta cadenita que hoy vamos a entender. Vamos a leer la pregunta sobre esos versículos 14 y 15. ¿Cuáles son las 4 etapas de la tentación? Entonces, La concupiscencia, el pecado y la muerte. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Tentación, Primero, concupiscencia, atracción. pecado. Luego, seducción. Luego, la caída. Y luego, la muerte. Ve el ejemplo en 2 Samuel 11 de David y Betsabé. Y los que saben esta historia de David y Betsabé, se la voy a resumir en 2 minutos porque estamos tarde. David estaba en su casa, salió al balcón, al patio, y parece que tenía un paisaje donde estaba el río, y allá abajo él ve a una mujer bañándose. ¿Qué vio? Una mujer bañada. Atraído. Fue atraído. Entonces, cuando fue atraído, lo que su mente vio lo sedujo, ¿verdad? Entonces,
eso maquinó. ¿Y qué hizo él? Al otro día mandó, él era el rey, mandó a averiguar quién era esa mujer. Y cuando le dijeron, mira, esa mujer era la esposa de uno de tus soldados, ¿verdad? Ya cuando él mandó a averiguarle, porque ya la seducción lo tenía loco, ¿verdad? ¿No? Pues entonces él dijo, bueno, esa mujer yo la quiero, porque ya trabajó aquí. No lo había ejecutado, pero entonces hizo un plan macabro, ¿no? ¿Y cuál fue el plan? Mandó al marido a ponerlo adelante para que sea muerto, para entonces él... Exactamente. Entonces, ¿qué hizo ahí? Primero provocó ¿un qué? Un asesinato, ¿no? Y entonces el pecado ya es doble. Porque ahora entonces trae la mujer, cayó en el pecado y el pecado produjo la muerte. La muerte espiritual, ¿no? Trajo maldición a la... Y es una historia larga. Pero yo lo que quiero que ustedes vean es el proceso. Y él estaba inocente en su casa. Pero nada más hizo salir y ver lo que no debió ver. Ahora yo le pregunto a ti, ¿cómo maquinas tú lo que ves que no debiste de verlo? Vamos a ver, vamos a contestar. Eso te lleva a procesar o a seducirte. ¿Cómo? Bueno, ese es el proceso. Amén. Dice, otra forma de presentar esta secuencia de acciones morales es tentación, concupiscencia, pecado, muerte. O sea, lo está presentando de otra manera, ¿verdad? El proceso. Tentación, concupiscencia. ¿Qué dijimos que es la concupiscencia? Le voy a poner un ejemplo. La tentación es, yo bebía antes, mamá Juana. Y la tengo ahí y me está tentando. Concho, ¿será que veo y será que no veo? ¿Será que veo? Ahí viene la concupiscencia, pero gana el deseo y va y la toma. Y entonces viene el pecado y por ende viene la muerte. ¿Entendieron la secuencia? Es que él dice que los palos curan como el estómago. No. Pero emborracha. Pero emborracha. El papá de él siempre tenía. En ambos casos podemos ver una comparación con el proceso del engendramiento. O sea, el proceso de engendramiento quiere decir cuando hay un proceso entre una pareja para tener un bebé. Hay un proceso, ¿verdad? Eso no es automático ni obra del Espíritu Santo. Eso nada más pasó una vez y fue cuando María concibió a Jesús. Pero eso no pasa así normalmente. Así que para concebir a un bebé, dos parejas, dos personas, no del mismo sexo, sino de sexo opuesto, de sexo opuesto, ¿verdad? ¿Cómo tienen la concepción? ¿Cómo la tienen? Cuando viene la unión, y ya ustedes saben el proceso. Entonces, esa unión produce la gestación, ¿verdad? Y luego de la gestación viene el alumbramiento, el resultado de todo ese proceso. Romanos 7, del 7 al 25, habla del pecado, poniéndole en doble sentido la gestación como si fuera la de un matrimonio y un bebé. ¿Quieren ver lo que dice Romanos 7 al 25? Pero no, eso lo vamos a leer, usted lo va a leer en su casa. Anótelo. Romanos 7, del 7 al 25, es muy largo. Está aquí. Usted lo va a leer en su casa. Usted lo va a leer en su casa. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere decir ahí, en ese capítulo 7 de los Romanos? Que el pecado es parecido al proceso de gestación. Hay un proceso que hay que hacer. No es que de la noche a la mañana tú caíste en el pecado. No. El pecado fue primero el pensamiento, una concepción, una gestación y un alumbramiento. Amén. Seguimos entonces. Ahora yo quiero presentarle a ustedes un cuadro donde usted va a ver los tres procesos que hemos hablado aquí y lo va a poner en perspectiva. A ver, para los que están mirando allá en sus casas, aquí está la número 1. Número 1, el primer paso es atracción. Segundo,
Seducción. Tercero, caída y luego muerte. Lo segundo que hablamos es tentación, o sea, igual que la atracción. Concupiscencia, el deseo, que es lo que te seduce a hacerlo, ¿verdad? Cae el pecado, que es la caída, y por ende la muerte. Y en el tercer proceso hablamos de concepción, que es lo mismo que tentación o atracción, gestación, que es lo mismo que seducción o concupiscencia, y alumbramiento, que es lo que te ya llevó al pecado y por ende también te llevó ¿a qué? ¿Te llevó a qué? A la muerte espiritual. Pero no siempre trae la muerte porque David no. Ah, pero porque David se arrepintió. Ah, espérese. Y el niño. Bueno, sí, el niño. Sí, no, hay un proceso ahí que David tuvo que hacer, pero aún así las consecuencias él las tuvo que pagar. Aunque Dios lo perdonó y lo restauró, él tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado. Y eso será un mensaje para otro día. Amén. Así es que la tentación comienza siendo solamente un pensamiento que entra en conflicto con nuestra mente y nuestro corazón. Después, nuestra imaginación aporta los colores, las pinceladas, ¿no? Y más adelante hallamos placer en ello. Después, nuestra voluntad hace un falso movimiento y finalmente damos nuestro consentimiento y caemos en el pecado. Aleluya. Mateo 6:13 dice de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y cuando le hablamos de este versículo, estamos hablando de un modelo de oración, ¿verdad? Estamos hablando de qué? Un modelo de oración. Y ese modelo incluye: Señor, por favor. No es Él que nos mete en tentación. Más bien eso es lo que quiere decir: evítanos caer, ¿verdad? Evítanos, por favor. Ayúdanos a no meternos en la porque nosotros somos nosotros los que nos metemos. Ya lo vimos, ¿verdad? No es Él. Ahora, este dicho así, y no lo metas, es producto de una traducción quizá mal explicada o muy directa, ¿verdad? Pero lo que quiere decir eso: Señor, no permita, ayúdame a no caer en la tentación, líbrame del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es que Mateo 6:13 tiene un doble significado. Dios permite la prueba, ya lo vimos, ¿verdad? A los santos, a sus hijos. Pero el hombre, nosotros, los humanos, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces eso nos da a concluir que no es Dios el que te mete en la tentación, que Dios no, Él la permite para que tú la superes, no para que caiga, es para que haga como hizo José, ¿verdad? Que la dejó. Él no fue allá a buscarla, él no fue a la barra como el hombre que fue, ¿verdad? Él no tiene la mamá Juana ahí enganchada, esperando. No. Aleluya, aleluya. Y finalmente, Santiago, versículo 16 y 17, vamos a leer rápido. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. En el cual no hay que mudanza. Dios no, Dios no varía. Dios sigue siendo Dios y Él no cambia. Amén. Así que esto nos lleva a una última pregunta que vamos a estar leyendo sobre el 16, el 17 y nos falta un versículo más, el 18. Dice: ¿qué advertencia nos da el apóstol Santiago? O sea, en los versículos 16 y 17. A ver, ¿quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Que todo don perfecto
En otra palabra, que no El Señor, nunca proviene de Él nunca proviene nada que no sean buenas dádivas y don perfecto. Y en Él nunca hay cambio ni mutación. ¿Ok? Y por último, vamos a leer el versículo 18, que ya estamos pasaditos de tiempo. Dice así el 18. Él, de su voluntad, ¿de quién estamos hablando? El Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es el versículo 18. Amén. Versículo 18. Y para terminar, ¿cómo se produjo nuestro nuevo nacimiento? ¿Y quién tomó la iniciativa? A ver, ¿qué me dice? Él, por su propia voluntad. Amén. ¿Qué fue lo que leímos ahora? De Él, de la voluntad de Él, nos hizo. ¿Y nos hizo qué? Nacer. La palabra de verdad. ¿Verdad? Por la palabra de verdad. ¿Verdad? Así que cuando nacimos de nuevo, fue que nacimos, respondiendo a la primera pregunta. ¿Quién produjo nuestro nuevo nacimiento? Cuando nacimos, ¿verdad? De nuevo por la palabra de verdad. Y Él, la segunda pregunta, el Señor de su voluntad tomó la iniciativa. Amén. Con esto terminamos, aunque hay un verso, unos versículos de Juan 3:8, que yo quiero que usted lo lea en su casa, y muchos se saben esta historia, ¿verdad? De un hombre, ¿verdad? Llamado Nicodemo, que se supone sabía mucho, ¿verdad? Y fue y le preguntó, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Ah? Nacer de nuevo. Entonces él no entendió cuando Jesús le preguntó, ¿tienes que nacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Y qué significa nacer de nuevo? Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas se hacen nuevas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que aprendieron algo en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el hermano Pascual tiene que sacar la mano. Bueno, siendo así, hermano Juan, pase por aquí, perdón. Vamos a terminar. Vamos a orar. Y luego, terminando la transmisión, contestamos más preguntas. Padre, te damos gracias, oh Santo Dios, Señor. Gracias por estos estudios, los cuales nos están capacitando para que, Señor, crezcamos, para que, Señor, maduremos en Cristo Jesús, Señor Santísimo. Tú quieres un pueblo que sea eficiente, Señor, aleluya. Un pueblo que esté maduro, un pueblo que sepa las diferencias entre tentación, concupiscencia, Padre Celestial, Señor, líbranos de todas ellas, oh Santo Dios, Señor, ayúdanos a persistir, a seguir luchando, Señor, a seguir batallando, Señor Santísimo, Señor. Sabemos que tú estás aquí presente con nosotros, Señor, en la persona de tu Espíritu Santo. Oh, gracias, Santo Dios, Señor. Gracias, Santísimo Dios. Y deja que esta transmisión, Señor, haya tocado poderosamente a todos esos hermanos que están en sus casas, que están luchando contra tentaciones, contra las concupiscencias de su carne, oh Padre Celestial, Señor. Fortalécenos, oh Dios, Señor Santísimo. Aleluya. Y danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.